Recuerda, cada vez que en el vídeo nos den una pista o alguna información clave, aparecerá este símbolo. Intenta parar el vídeo en ese momento y continuar el ejercicio por ti mismo. Y estate también atento a las interpretaciones de los resultados y a las conclusiones de los ejercicios. Cada vez que se hagan, aparecerá este otro símbolo. Tres variables se hallan relacionadas mediante la expresión e elevado a x cuadrado por y menos z más 2 por x por y por z igual a 3. Suponiendo que esta relación define z como función de x e y, z igual a f de x y, en el entorno del punto de coordenadas 1, 1, 1 se pide, primero, en qué dirección se produce la máxima variación de z a partir del punto 1, 1. Segundo, cómo varía z en el punto 1, 1 si x tiende a variar el doble que y. Y tercero, calcular el polinomio de Taylor de segundo grado de la función f de x y z igual a e elevado a x cuadrado por y menos z más 2 por x por y por z en el punto de coordenadas 1, 1, 1. Bien, en primer lugar nos preguntan por la dirección en la que se produce la máxima variación de z a partir del punto 1, 1. Puesto que tenemos una función implícita definida mediante esta relación, vamos a definir la función f mayúscula de x, y, z como e elevado a x cuadrado por y menos z más 2 por x por y por z menos 3 y lo igualamos a 0. De manera que esta relación, que es la misma que esta, es la que define a z como función implícita de x y. Como nos preguntan por la dirección de máximo crecimiento, de máxima variación de z, esta dirección la da el vector gradiente, que recordemos es el vector de las derivadas parciales de primer orden. El gradiente de z es el vector formado por la derivada parcial de z con respecto a x y la derivada parcial de z con respecto a y, ya que z es una función que depende de x e y. Ahora bien, puesto que z no está expresada de forma explícita, sino que está expresada de forma implícita mediante esta ecuación, para poder calcular las derivadas parciales de z con respecto a x y con respecto a y, tenemos que derivar implícitamente. Recordamos las fórmulas para derivar implícitamente. La derivada parcial de z con respecto a x es menos la derivada parcial de f con respecto a x entre la derivada parcial de f mayúscula con respecto a z, donde f es la f mayúscula, la función que acabamos de definir antes, y que al igualar a 0 expresa la relación entre z, x e y, y del mismo modo la derivada parcial de z con respecto a y es menos la derivada parcial de f mayúscula con respecto a y entre la derivada parcial de f mayúscula con respecto a z. Así pues, necesitamos calcular las derivadas parciales de f mayúscula con respecto a x, con respecto a y con respecto a z. Empezamos con la derivada parcial de f mayúscula con respecto a x. Recordamos que vamos a derivar pensando en que la única variable es x, así que y y z como si fueran constantes. La derivada de la función exponencial es ella misma, e elevado a x cuadrado por y menos z, por la derivada del exponente con respecto a x, que será 2x por y, más la derivada de 2x y z con respecto a x, que será 2y z, y la derivada de menos 3, que es 0. La derivada parcial de f mayúscula con respecto a y, del mismo modo, ahora derivamos con respecto a y pensando que la única variable es y. La derivada de la exponencial es ella misma, elevado a x cuadrado por y menos z, por la derivada del exponente con respecto a y, que será x cuadrado, más la derivada de 2x y z con respecto a y, que será 2xz, y la derivada de menos 3, que es 0. Y por último, la derivada parcial de f mayúscula con respecto a z. De nuevo, ahora derivamos como si la única variable fuese z, es la función exponencial, e elevado a x cuadrado por y menos z,
por la derivada de exponente con respecto a z, que es menos 1, más la derivada de 2x y z con respecto a z, que es 2xy, y la derivada de menos 3, que es 0. Ahora bien, tenemos que calcular las derivadas parciales en el punto de coordenadas 1, 1, 1. Por tanto, sustituyendo, tenemos que la derivada parcial de f mayúscula con respecto a x en el 1, 1, 1 será e elevado a 1 al cuadrado por 1 menos 1 por 2 por 1 por 1 más 2 por 1 por 1. E elevado a 1 al cuadrado por 1 menos 1 es elevado a 0, que es 1. Y aquí nos quedará 2 más 2, que es 4. La derivada parcial de f con respecto a y en el 1, 1, 1, igual que antes, es e elevado a 1 al cuadrado por 1 menos 1 por 1 al cuadrado más 2 por 1 y por 1. Y lo mismo que antes, e elevado a 0 se anula y nos quedará 1 más 2, 3. Y por último, la derivada parcial de f con respecto a z en el 1, 1, 1 menos e elevado a 1 al cuadrado por 1 menos 1 más 2 por 1 y por 1. E elevado a 0, que es 1, así que nos queda menos 1 más 2, 1. Así pues, sustituyendo en las fórmulas de las derivadas implícitas anteriores, tenemos que la derivada parcial de z con respecto a x en el punto 1, 1 será menos la derivada parcial de f mayúscula con respecto a x en el punto 1, 1, que hemos dicho que es menos 4, entre la derivada parcial de f con respecto a z en el punto 1, 1, que es 1. Así que nos queda menos 4. Y la derivada parcial de z con respecto a y en el punto 1, 1 es menos la derivada parcial de f con respecto a y en el punto 1, 1, que hemos visto que es 3, así que nos queda menos 3, entre la derivada parcial de f con respecto a z en el punto 1, 1, que es 1. Y nos queda, por tanto, menos 3. Así pues, el gradiente de z en el punto 1, 1 es el vector formado por las coordenadas menos 4, que es la derivada parcial de z con respecto a x, y menos 3, que es la derivada parcial de z con respecto a y. Y este es el vector gradiente, que marca la dirección de máximo crecimiento de z en el punto de coordenadas 1, 1. A continuación nos preguntan cómo varía z en el punto 1, 1 si x tiende a variar el doble que y. O lo que es lo mismo, cuando nos movemos en la dirección de un vector v de coordenadas 2, 1, ya que la coordenada x varía el doble que la coordenada y. Por tanto, se trata de calcular la derivada direccional de z en la dirección del vector v, en el punto de coordenadas 1, 1, que, recordemos, se calcula como el vector gradiente de z en el punto 1, 1 por el vector normal con la misma dirección de v, que será v dividido entre el módulo de v. Puesto que hemos calculado ya el vector gradiente en el punto 1 en el apartado anterior, simplemente sustituimos el gradiente de z en el punto 1, 1 es menos 4, menos 3, y lo multiplicamos por el vector 2, 1 dividido entre el módulo de 2, 1, que es la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 1 al cuadrado. Es decir, menos 4 menos 3 por el vector 2 partido de raíz de 5, 1 partido de raíz de 5. Y nos queda menos 4 por menos 2, menos 8 partido de raíz de 5. Y menos 3 por 1 partido de raíz de 5, pues nos queda menos 3 partido de raíz de 5.
en total menos 11 partido de raíz de 5. Y por tanto, esta es la variación que va a experimentar z cuando estamos en el punto 1, 1 y empezamos a variar x a razón del doble de y. Como la derivada direccional sale negativa, eso quiere decir que z va a empezar a decrecer con una magnitud de 11 partido de raíz de 5. Por último, nos piden calcular el polinomio de Taylor de segundo grado de la función f en el punto de coordenadas 1, 1, 1. Bien, la fórmula del polinomio de Taylor de grado 2 para la función f mayúscula en el punto de coordenadas 1, 1, 1 viene dada por f de 1, 1, 1 más el gradiente de f en 1, 1, 1 por x menos 1 y menos 1 z menos 1 más un medio de x menos 1 y menos 1 z menos 1 por la matriz hessiana de f en el punto 1, 1, 1 y de nuevo por el vector x menos 1 y menos 1 z menos 1. Así pues tenemos que calcular cuánto vale la función f en el 1, 1, 1, cuánto vale el gradiente de f en el punto 1, 1, 1 y cuánto vale la matriz hessiana de f en el punto 1, 1, 1. Bien, f de 1, 1, 1 es e elevado a 1 al cuadrado por 1 menos 1 más 2 por 1 por 1 elevado a 0 nos queda 1 más 2 valdrá 3. Por otro lado, el gradiente de f en el 1, 1, 1, puesto que en el apartado A hemos calculado ya las derivadas parciales de f con respecto a x, que valía 4, de f con respecto a y, que valía 3, y de f con respecto a z, que valía 1, pues tenemos ya calculado también el vector gradiente, que tendrá coordenadas 4, 3 y 1. Y a continuación calculamos la matriz hessiana de f, que al ser una función de 3 variables será una matriz de 3 por 3. En primer lugar, la derivada parcial de f con respecto a x las dos veces. Puesto que tenemos la derivada parcial de f con respecto a x, volvemos a derivar con respecto a x. En primer lugar tenemos un producto, así que hacemos la derivada del primer factor, que es la exponencial, es ella misma, elevado a x cuadrado por y menos z, por la derivada del exponente, que será 2x por y, y por el segundo factor sin derivar, que de nuevo es 2x por y, más el primer factor sin derivar, elevado a x cuadrado por y menos z, por la derivada del segundo factor con respecto a x, que es 2y. A continuación calculamos la derivada parcial de f con respecto a x y luego con respecto a y. Así que ahora derivamos la derivada de primer orden de f con respecto a x, la derivamos con respecto a y. De nuevo, en el primer sumándolo tenemos un producto, la derivada del primer factor será la exponencial elevado a x cuadrado por y menos z, por la derivada del exponente con respecto a y, que es x cuadrado, y por el segundo factor sin derivar, que es 2 por x por y, más el primer factor elevado a x cuadrado por y menos z, por la derivada con respecto a y del segundo factor, que es 2x, y más la derivada de 2yz con respecto a y, que es 2z. A continuación calculamos la derivada parcial de f con respecto a x y después con respecto a z. Así que volvemos a derivar esta expresión, pero ahora con respecto a z. Al igual que antes, la derivada del primer sumando será la exponencial elevado a x cuadrado por y menos z,
por la derivada del exponente con respecto a z, que será menos 1, así que ponemos un menos delante, y por 2xy, más la derivada de 2iz con respecto a z, que es 2i. A continuación calculamos la derivada parcial de f con respecto a y con respecto a x, que por la igualdad de las derivadas cruzadas del teorema de Schwarz coincidirá con esta otra. Así que volvemos a escribir e elevado x cuadrado y menor z por x cuadrado por 2xy más e elevado a x cuadrado por y menor z por 2x más 2z. Después vendría la derivada parcial de f con respecto a y las dos veces. Puesto que tenemos ya la derivada parcial de primer orden con respecto a y, volvemos a derivar esto con respecto a y. La derivada del primer sumando es la derivada de la exponencial, que es ella misma, e elevado a x al cuadrado por y menos z por la derivada del exponente con respecto a y, que es x cuadrado, y de nuevo por x cuadrado, y la derivada del segundo sumando con respecto a y es 0. Y a continuación tenemos la derivada parcial de f con respecto a y con respecto a z. Así que derivamos esta expresión con respecto a z. De nuevo la derivada del primer sumando es la exponencial, que es ella misma, elevada a x cuadrado por y menor z, por la derivada del exponente con respecto a z, que es menos 1, más la derivada del segundo sumando con respecto a z, que es 2x. Y finalmente pasamos a calcular las derivadas de la tercera columna de la matriz hessiana. Ahora calcularíamos la derivada parcial de f con respecto a z y con respecto a x, que por igualdad de las derivadas cruzadas va a coincidir con esta, así que directamente la ponemos ya, menos e elevado a x cuadrado por y menos z por 2xy más 2y. A continuación, la derivada parcial con respecto a z y con respecto a y, que coincidirá con esta, menos e elevado a x cuadrado por y menos z más 2x. Y por último, la derivada parcial con respecto a z las dos veces, puesto que tenemos la derivada primera con respecto a z, volvemos a derivar esto con respecto a z. La derivada del primer sumando es la exponencial, es menos e elevado a x cuadrado por y menos z, por la derivada del exponente con respecto a z, que es menos 1, así que esto se convierte en más, y la derivada del segundo sumando con respecto a z, que es 0. Y esta es la matriz hessiana. A continuación calculamos la matriz hessiana en el punto 1, 1, 1, y nos quedará e elevado a 1 por 1 menos 1, que es elevado a 0, que es 1, por 2 por 1 por 1, que es 2, por 2 por 1 por 1, que es 2, más e elevado a 0, que es 1, por 2. Aquí nos quedará e elevado a 0, que es 1, por 1 al cuadrado, que es 1, y por 2 por 1, que es 2, más e elevado a 0, que es 1, por 2, más 2. Aquí nos queda menos e elevado a 0, que es menos 1, por 2 por 1 por 1, que es 2, más 2. Aquí nos queda, igual que antes, 1 por 1 por 2, más 1 por 2, más 2. Aquí nos quedará e elevado a 0, que es 1, por 1 al cuadrado, y por 1. Aquí nos queda menos e elevado a 0, que es 1, más 2 por 1, que es 2. Aquí nos quedará lo mismo que aquí, es decir, menos 1 por 2, más 2. Aquí nos quedará lo mismo que aquí, menos 1 más 2. Y por último, aquí nos quedará elevado a 0, que es 1. Y simplificando, llegamos a la matriz 2 por 2, 4, más 2, 6.
Aquí nos quedará 2 más 2 más 2, también es 6. Aquí nos quedará menos 2 más 2, que es 0. Aquí nos queda 6, igual que antes. Aquí nos quedará 1 por 1 por 1, que es 1. Aquí nos quedará menos 1 más 2, que es 1. Y aquí nos queda 0, 1 y finalmente 1. Así pues, una vez calculado el valor de f en el punto 1, 1, el valor del gradiente en el punto 1, 1 y el valor de la matriz hessiana en el punto 1, 1, solamente nos queda sustituir en la fórmula del polinomio y nos quedará p de x y z es igual a f de 1, 1, 1, que es 3, más el gradiente en el punto 1, 1, 1, que es el vector 4, 3, 1 por x menos 1 y menos 1, z menos 1, más un medio de x menos 1 y menos 1, z menos 1 por la matriz hessiana en el punto 1, 1, 1, que es la matriz 6, 6, 0, 6, 1, 1, 0, 1, 1, y de nuevo lo vamos a poner ahora el vector en forma columna para poder hacer el producto matricial, x menos 1 y menos 1, z menos 1, y operando tendremos más, hacemos el producto escalar del vector 4, 3, 1 por el x menos 1 y menos 1, z menos 1, y nos quedará 4 por x menos 1, nos queda 4x menos 4, 3 por y menos 1 nos queda más 3y menos 3, y 1 por z menos 1 nos queda más z menos 1, más un medio de x menos 1 y menos 1, z menos 1, y ahora hacemos el producto matricial. 6 por x menos 1 nos queda 6x menos 6, más 6 por y menos 1 más 6y menos 6. La segunda coordenada será multiplicar la segunda fila de la matriz por el vector. Nos quedará 6 por x menos 1, 6x menos 6, 1 por y menos 1 más y menos 1, y 1 por z menos 1 más z menos 1. Y la tercera coordenada será multiplicar la tercera fila de la matriz por el vector y nos quedará 0 por x menos 1 es 0, 1 por y menos 1 nos queda y menos 1, más 1 por z menos 1 más z menos 1. Simplificando, 3 menos 4 es menos 1, menos 3 menos 4, menos 1 menos 5, más 4x más 3y más z, más un medio de x menos 1 y menos 1, z menos 1, por, aquí nos queda 6x más 6y menos 6 menos 6 menos 12. Aquí nos queda 6x más y más z, y menos 6 menos 1 menos 1 nos queda menos 8, y aquí nos queda y más z, menos 1 es menos 2, y esto es igual a, de nuevo, menos 5 más 4x más 3y más z más un medio. Hacemos ahora el producto de estos dos vectores y nos quedará x por 6x nos queda 6x cuadrado, x por 6y nos queda más 6xy, y x por menos 12 menos 12x, y ahora menos 1 por 6 menos 6x, menos 1 por 6y menos 6y, y
menos 1 por menos 12 más 12. Más, y ahora multiplicamos y por 6x, nos queda 6xy, y por y más y cuadrado, y por z más iz, y por 8 menos 8y. Y ahora menos 1 por 6 menos 6x, menos 1 por y menos y, menos 1 por z menos z, y menos 1 por menos 8 más 8. Y por último, z por y nos queda iz, z por z, z cuadrado, y z por menos 2 menos 2z, y por último menos 1 por y menos y, menos 1 por z menos z, y menos 1 por menos 2 más 2. Seguimos simplificando. Nos queda menos 5 más 4x más 3y más z más 6xy más 6xy, que es 12xy, entre 2 más 6xy, menos 12x menos 6x, y menos 6x es menos 24x, entre 2 menos 12x, y cuadrado entre 2 nos queda más y cuadrado partido de 2, más iz más iz son 2iz entre 2, nos queda iz, menos 6y menos 8y, que son menos 14y, menos y menos y, nos queda menos 16y, entre 2 nos queda menos 8y, z cuadrado entre 2 nos queda más z cuadrado entre 2, menos z menos 2z menos z nos da menos 4z, entre 2 menos 2z, y por último 12 más 8, 20 más 2, 22, entre 2 nos queda más 11. Y finalmente, agrupando términos, nos quedaría 3x cuadrado más 6xy más y cuadrado partido de 2 más iz más z cuadrado partido de 2, y ahora 4x menos 12x menos 8x, y menos 8y menos 5y, z menos 2z nos queda menos z, y menos 5 más 11 nos queda más 6. Y esta es la fórmula del polinomio de Taylor de grado 2 de la función f en el punto 1, 1, 1.